Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Ya llegamos al cuarto domingo de Adviento y pues está pronta la Navidad. De veras que me da mucho gusto haber compartido con ustedes todo este año victoriano. Jaime, ¿cómo están? Bien, contentos de llegar a la Navidad. Sí. ¿No? Sí. Bueno, casi estamos a las puertas de la Navidad. A una semana de hoy jueves. A una semana, sí. Muy bien. Y entonces, pues ahí parece. Muy bien. ¿Tú mandas, victoriano? ¿Qué quieres que haga? Pues yo diría que solo decimos que es un domingo que tradicionalmente está dedicado a la figura de María. Hoy nos toca escuchar el relato de la Anunciación, un relato muy rico en imágenes y en contenido, ¿no? Entonces, pues vamos a subrayar algunos y dejamos al Espíritu Santo el resto. Bien, ¿no? Muy bien. A ver quién le... Pues yo creo que Jaime, ¿no? A ver, Jaime. Adelante, Jaime. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. El relato de Lucas está, como decía, lleno de muchos signos, de muchas imágenes y al mismo tiempo también de mucho contenido. Lucas hace un relato, como dijéramos, portentoso, glorioso, ¿no? La manifestación del ángel que llega con pompa maña, ¿no? A anunciar la llegada del Mesías, la llegada del Hijo de Dios, del Hijo del Altísimo, lo llama el arcángel. Y sorprende mucho el contraste de el gran anuncio, del pomposo anuncio que hace el ángel y María como que casi diríamos descoloca, ¿no? En algún momento leí que pues muchas muchachitas en Israel estaban como en la espera, ¿no? A ver si a mí me toca. Había una gran expectativa de por dónde llegará, quién será la afortunada, quién será la familia, cuál será la familia que tendrá esa dicha de poder contar entre sus miembros al Mesías, al ungido del Señor, ¿no? Y entonces, obviamente, si había toda expectativa, nosotros pues, no sabemos, aun cuando una tradición apunta que
que Lucas parece que entrevistó a María o una fuente cercana a ella, ¿no? Lo cual, quién sabe, se pierde ahí en los siglos, pero ya ves, de esas tradiciones que luego atraviesan los siglos. El caso es que la figura de María y el ministerio de María pues está como muy bien perfilado en este primer momento de la anunciación, ¿no? Decía, la respuesta de María como que descoloca, porque uno se podría imaginar que María salta de gozo y toca también las trompetas y las castañuelas y la pandereta, y ¿no? Me tocó a mí. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que la respuesta de María es como, a ver, para tu carro, explícame esto cómo, ¿no? ¿De qué va este anuncio? Y me parece muy importante porque obviamente nos habla de esta, como dijimos, está ahí la voluntad de Dios puesta, pero necesita la aceptación, la adhesión, el sí de la persona. Y en eso María desde ese momento se coloca como la discípula, ¿no? Es en muchos sentidos una imagen del discipulado. Después Juan la pondrá como signo de la comunidad, ¿no? Que surge a los pies de la cruz, pero María se presenta como lo que después dirá el maestro cuando la chulea, le dice, beato el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, ¿no? Dice, no, a ver, el que escucha la palabra y la pone en práctica, ¿no? Y entonces, evidentemente, me parece que una de las notas muy importantes de esta escena es el silencio de María, ¿no? María es una mujer capaz de escuchar, ¿no? Ahí donde Dios se manifiesta, María está atenta y quiere entender. Subrayo esto porque, como digo, me parece fabuloso. Alguien me preguntaba, hace poco tuve un encuentro vía Zoom con uno de los grupos del catecismo, ¿no? Y uno de los niños preguntaba, bueno, ¿y si la Virgen no hubiera aceptado? ¿No? Lo cual puede ser, ¿no? Como muy probable. Incluso casi podríamos hipotizar que el anuncio hubiera podido ser dado a otras chicas de Israel, pero la característica de María, pues es justamente que es una mujer que escucha, que abre espacio a la palabra, que deja abierto el acceso para que la palabra de Dios pueda fructificar, ¿no? Así como había anunciado el profeta, así como la nieve y la lluvia no caen, ¿no? Para hacer fértil la tierra y no regresa a mí hasta que da fruto. En María se cumple con creces esta profecía. Después, pues está todo el entorno importante en Israel de la justificación del linaje de la dinastía, ¿no? Desposada con un varón de la casa de David, porque a la casa de David se le había hecho la promesa, y entonces es lo que da como la legalidad, ¿no? Yahvé cumple su promesa y ahí se le da pues esta pertenencia al linaje de David, ¿no? Y entonces María remata el relato justamente con esta total adhesión, ¿no? Una vez que entiende, ¿no?
que entiende la acción de Dios, o bueno, no sé cuánto pudiera haber entendido María, pero sin duda él entiende que es cosa de Dios, que es algo que tiene que ver con Dios. Y entonces dice, bueno, si Dios así lo está manifestando, aquí estoy, que se cumpla en mí su palabra, que se haga en mí según su palabra. Soy la esclava del Señor. Y en eso la Virgen, como decía, pues se convierte en esta imagen, en este signo poderoso de lo que está llamado a ser el discípulo, ¿no? A mí me parece que nosotros, muchas veces digo yo, explicando algo sobre María, que nosotros la chuleamos y le decimos templo, trono, sagrario de la Santísima Trinidad en el rosario, y le damos títulos de honor. Y a veces me parece que poco caemos en la cuenta que nosotros mismos estamos llamados a vivir esa misma realidad de ser templo, trono, sagrario de la Trinidad Santísima, que se ha manifestado en nosotros gracias a la incorporación en el bautismo. Y entonces me parece que es un tiempo, es este tiempo que se ha prolongado más de la cuenta, ha sido como casi, podríamos decir, como un adviento largo, toda la pandemia y todo el distanciamiento social, que podemos, creo yo, aprovechar en un sentido muy profundo de relación con Dios, es decir, de hacer silencio para que se encarne también en nosotros el verbo, es decir, para que su palabra también pueda dar fruto en nosotros, para que se cumpla también en nosotros el Evangelio. Y bueno, me llena de esperanza y de fuerza el considerar, ¿no?, esta mirada que después María dirá en el Magnificat, en el mismo Evangelio, porque ha mirado la humildad de su esclava. Y creo que es algo un motivo que puede darnos mucha esperanza, porque sin duda, algo que a veces en los momentos de prueba o de dificultad no nos damos cuenta, es que Dios no ha retirado su mirada de nosotros. Y lo que quiere es que recibamos la mirada, que le abramos el corazón. No escogió a la hija del rey de Egipto o de Babilonia o del palacio de Herodes, ¿no? Una muchachita de Galilea, una tierra más bien en los márgenes y un poco en el desprecio de Judea, ¿no? Era algo ahí lejano. Y de ahí, ¿no? Y entonces me parece que podemos también hacer la experiencia, es decir, dejarnos, o mejor, recibir la mirada que Dios también nos hace ahí en nuestra pequeñez o en nuestra miseria o en nuestras dificultades de ir caminando. Dios quiere manifestarse. Dios quiere estar con nosotros. Fundamentalmente eso, me importaba resaltar este aspecto de María como signo de lo que también la comunidad de bautizados está llamado a hacer. Y pues en la Navidad que ya está próxima, que ya se acerca, nos da este elemento esperanzoso de un Dios que pone también nuestra mirada, su mirada en nosotros, ¿no? ¿Qué te parece, Jaime? Sí, un evangelio que sin lugar a duda resalta la figura de la Virgen en el tiempo en el que estamos, como lo has dicho. También quisiera hacer algunas anotaciones a esto que has comentado.
Recordemos que estos dos capítulos de San Lucas, el capítulo 1 y 2, es como un añadido final del Evangelio de Lucas. Ajá. El Evangelio de Lucas es a partir del capítulo 3 en adelante, desde la adultez de Jesús. Entonces, estos dos capítulos viene ya como masticada la fe cristiana. Es decir, ya van digiriendo el misterio de Cristo, el misterio de Jesús, y sin lugar a duda la presencia de María, como ya lo indicabas, que era precisamente de toda la comunidad, de toda la iglesia. Y sí, entonces, estos dos capítulos recapitulan todo lo que el Evangelio va a presentar. Y como ya lo anotabas, solamente lo remarco otra vez, marca es la realización de una promesa. Ese es un primer punto. Se va a realizar una promesa. Esto de él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Eso es parte de una promesa. De la ¿sí? promesa. La promesa, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Entonces ahí está un primer título que le llamaban Hijo de David. ¿sí? Pero más adelante, después de que María realizara la pregunta al ángel de cómo podrá hacer esto, vuelve una vez más el ángel a decir, él será grande, el poder del Altísimo te cubrirá. El santo que van a hacer de ti será llamado Hijo de Dios. Otro título. Eran los títulos que se le daban a Jesús ya después de que la comunidad cristiana iba asimilando esta experiencia. Esta realidad, sí. ¿sí? Y bien, es el contexto, ¿no? El contexto es en el centro Jesús y María como figura de toda la comunidad que va abriéndose a este misterio. Me llama mucho la atención porque es realmente el Altísimo el que se manifiesta. Es el poder de su brazo, él descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Habla de una manifestación verdaderamente portentosa, ¿sí? De una manifestación portentosa, y la respuesta de María es una respuesta de pequeñez. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es como la verdadera actitud cristiana. Ante la manifestación gloriosa de Dios, uno queda como dispuesto a que Él actúe, a que Él obre, a que su palabra se realice y se cumpla en nuestra vida. Solo se recibe la experiencia del Altísimo con la esta pequeñez. Esta experiencia de pequeñez. Y bueno, ya yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Es toda la disposición de la comunidad cristiana a seguir experimentando esta grandeza de Dios. Él es el que obra, Él es el que llega, Él es el que irrumpe, porque así inicia el Evangelio. Estaba en la ciudad de Galilea, en la ciudad de Nazaret, de la Virgen, e irrumpe la presencia de Dios. Como ya comentabas, María pide así un poco de explicación de todo lo que está pasando, pero queda dispuesta a que el Señor obre. Y sí, esto es, yo creo que, pues atinadamente lo comentas, es la disposición de toda la iglesia, dispuesta totalmente a escuchar a Dios, a que Él realice su obra en nosotros, que es una obra de salvación. Por eso el nombre que se le va a llamar será Jesús. Será Jesús el Salvador. Salvador. Entonces, muy bonito texto y por supuesto sí, está padre. Puedo aportar en este sentido. Gracias, Jaime. Sí. Michele. Pues sí, verdaderamente es un texto maravilloso. Yo creo que mucha gente lo conoce, mucha gente lo ha meditado en muchos retiros, muchas reflexiones. Se ve este texto porque es fundante para nuestra fe, ¿no? Ajá. A pesar de que fue un texto muy tardío, por supuesto que no forma parte del núcleo de la predicación primera, aunque para nosotros los occidentales tenemos la idea de ir contando la historia de atrás para adelante. Pero la historia de Jesús se cuenta de adelante para atrás, ¿no? No, al revés. Del final al principio. Del final al principio. Bien, yo me quedo con la pregunta del niño, ¿no? Yo he pensado mucho y pues fue un descubrimiento muy grande el pensar que si María no hubiera aceptado, ¿qué hubiera pasado?
Y tenemos un texto paralelo de una persona que no colaboró. Zacarías, el sacerdote, siendo sacerdote, no colaboró con el ángel, le puso peros, le puso pruebas, Sí, pidió pruebas, y entonces tenemos una situación muy interesante, que la historia de salvación sigue. No importa si te incorporas o no, si colaboras o no en la historia de la salvación, sino que la historia de la salvación sigue. Si sí, no hubiera dicho que sí, María, la historia de la salvación hubiera continuado sin ningún problema, ningún problema. Pero la incorporación a la historia de la salvación que nosotros hacemos de nuestra persona, dando un sí, es una cosa que nos beneficia a nosotros. claro, Dios se quede impotente si nosotros decimos que no, porque Dios va a llevar adelante su historia de salvación por todos los caminos del mundo. Pero nosotros nos separamos, nos quedamos al margen de la historia de la salvación cuando decimos que no. Entonces, para mí, el sí de María es un sí muy esperanzador para mí, no para la historia de la salvación en general. Pues sí, por supuesto que sí, también, ¿no? no solo para la historia de la salvación en general, sino para mí, porque yo dando un sí, en mi justa medida, en mis limitaciones, en mis miedos también, en mis dudas, en todo lo que yo soy, en mis conocimientos y la ignorancia que a veces tengo, los momentos pues de éxito, vamos a decirlo así, éxito espiritual, y los momentos de fracaso espiritual, dando un sí a Dios, me incorporo yo a la historia de la salvación que Él tiene prevista. Y entonces no se limita a Dios a que nosotros, no es vulnerable para que nosotros tengamos que decir que sí. Y si no decimos que sí, pues ya se queda cruzado de manos, cruzado de brazos y dice, pues ya no voy a salvar a la humanidad, ¿no? Dios le da la vuelta, como le dio la vuelta a Zacarías. Por eso quedó sordomudo, porque él se separó de la historia de la salvación y se reincorpora en la puesta del nombre de Juan el Bautista. Pero María, en un primer momento, cuestiona al ángel, le dice, le pide explicaciones en el sentido de cómo colaborar más, ¿Cómo? cómo hacerlo, porque ella no le queda claro y lo cuestiona, no para decirle que está dudando y que no le cree, como Zacarías, que le pide pruebas, sino que le dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y la respuesta del ángel me sorprende mucho en el sentido de que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y esta frase... Y aporta pruebas, ¿no? ¿Eh? Y aporta pruebas. Sí, Si ahí tienes a tu prima Isabel. sí, pero me quedo con esta frase del ángel, no hay nada imposible para Dios. Estamos viviendo en una situación mucha gravedad. Estamos viviendo en una aparente desesperación. Los cristianos tenemos una paz que no tienen otros, porque nosotros creemos que no estamos dejados de la mano de Dios. La historia, al final de cuentas, está conducida por Dios. No es que Dios nos haya mandado una pandemia, no es que Dios nos ponga una prueba, no es que Dios nos haga pedazos la existencia para ver cómo reaccionamos, si reaccionamos con fidelidad a Él o no fidelidad. No, Dios asiste misteriosamente a la historia de la humanidad, pero tiene la posibilidad de en todos los casos, en todos los momentos, en todas las dificultades, en todos los acontecimientos, darle la vuelta, para aquel que está cumpliendo con fidelidad su palabra. Entonces yo creo que en esta situación de la pandemia, nosotros tenemos que considerar mentalmente, muchas veces, no hay nada imposible para Dios. Para Dios.
no es que le pidamos y nos va a cumplir el capricho. No es que se nos vaya a enfermar un familiar y nosotros le pidamos y a fuerza Dios va a tener que cumplir nuestro deseo. Nuestro capricho. Porque Dios no es la lámpara de Aladino. No nos concede deseos, sino nosotros tenemos que ir explorando, sí pidiéndole en el sentido de la filiación que nosotros tenemos con respecto a Dios. Tenemos que pedirle a nuestro Padre, pero nuestro Padre no va a concedernos cosas que en su sabiduría infinita no nos convienen. Yo creo que cuando muere alguien, cuando no se cura a alguien, es por algo que nosotros no podemos entender, pero es por algo. Y en la pandemia nosotros los cristianos tenemos la certeza de que no hay nada imposible para Dios. Entonces estamos en sus manos y cumpliendo su palabra y aceptando la realidad como viene y aceptando la voluntad que es afrontar la realidad con los criterios del Evangelio. Y entonces la voluntad de Dios no es que nos venga la pandemia, sino la voluntad de Dios es cómo la enfrentamos. ¿Cómo vamos a enfrentar esta Navidad de austeridad, esta Navidad de pocos regalos, de más pocos silenciosa, pasos, de pocas fiestas, de pocas posadas? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? ¿Qué se nos va a ocurrir para hacer un mundo de paz, un mundo de concordia, un mundo de esperanza? Desde nuestra casa, desde la contingencia, desde el aislamiento, ¿cómo vamos a cooperar para que este mundo sea un mundo de paz y de justicia? Y entonces, el sí nuestro, y regreso al tema, el sí nuestro nos incorpora a esta historia de la salvación. Esta historia de la salvación que está dada por Dios, por el anuncio del ángel. En el sí de María se presenta nuestro propio sí y se viene dando en 33 años se da el culmen de la salvación. Imagínense toda la historia de la humanidad. De 2000 años antes de Cristo podemos situar a Abraham. Abraham hasta Jesús son 2000 años. En 33 años se da el culmen de la creación. Y ya luego llevamos 2020 años, bueno, 2000 años en términos, es decir, la historia se realizó vertiginosamente. La historia de la salvación se culminó vertiginosamente en la cruz resurrección. En la encarnación celebramos el principio de este vértigo, de este carrito de la montaña rusa, que en unos breves instantes realiza todo. Y María, con su sí, pues contribuye para que esto se realice. Y nosotros con nuestro sí, nos injertamos en este momento de la historia para que en este momento de la historia se realice la paz, la armonía, la justicia, la entrega, la generosidad. No importa la pandemia. Como decíamos el lunes en la comida victoriano, no importa el régimen en el que estemos, capitalismo, liberalismo, comunismo, socialismo, la dictadura, no importa. Lo que importa es que nosotros vivamos el Evangelio. Y pues esto es lo que yo aporto. Me parece que nos falta imaginación. Nos falta imaginación. La imaginación que ponemos en las cosas negativas, hay que ponerla en las cosas positivas. Sí. La imaginación de que mi marido me está engañando porque le encontré, bueno, esta imaginación de mi suegra me hace y me torna, a lo mejor la suegra ni está pensando en ti.
mi suegro, mi cuñado, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi párroco, mi párroco, mis mi catequistas. obispo. Es como una imaginación que siempre estamos haciendo trabajar. ¿Por qué no la hacemos trabajar? Para lo positivo. Para el bien. Para imaginarnos en esta Ujú. situación de pandemia, en esta situación de aislamiento. Nos imaginamos cosas para hacer un mundo mejor. Eso es lo que Sí. podría aportar. Gracias, Miguel, porque yo escucho una clave muy importante que me da, como decir, mucha serenidad. Esta idea, efectivamente, de que Dios continúa con su plan de salvación, lleva adelante su obra redentora y que eventualmente me incorpora o me invita a incorporarme. Y que en una de esas digo que no, o digo que sí, y él crea posibilidades para que yo de todos modos me vaya sumando adelante. Es decir, en cualquier momento, a veces ya pudiera ser que ya no me alcanza para incorporarme, pero esta apertura de Dios, ¿no? De invitarme a hacer el cambio, a manifestar la paz, la bondad, la alegría, el gozo que nos da la relación con Él, me da más serenidad, porque efectivamente cuando nos andamos peleando por esta idea de que el determinismo de Dios, de que su voluntad es una voluntad tremenda, terrible, castigadora, infame, no sé cómo, cuando puedes comenzar a ver que el anuncio del Evangelio va en ese sentido, a ver, ¿quién quiere? Venga, vente tú, y tú también vente, y tú, ándale, y tú ponte aquí, y tú sirves muy bien para aquello, y a ti te toca esto, pues no, me animo y vamos y le damos. El problema es cuando no somos capaces de ver también lo bueno, la bondad que Dios derrama cada momento. Entonces, Dios sigue, me encanta esta clave, porque efectivamente el plan de Dios seguirá y seguirá, e irá encontrando Él siempre, o creando o propiciando caminos nuevos para anunciar la buena noticia a los pobres. Muy bien. ¿No? Jaimito. Muy bien, sí, sí estoy de acuerdo. Yo creo que con este texto a mí me trae la idea de que Dios está siempre mostrándome su gracia, su poder, la forma en que interviene, y esto produce libertad. Cuando uno alcanza a mirar la gracia, alégrate llena de gracia, el Señor está actuando, mira, el Altísimo te cubrirá, toda la forma en que Dios va actuando. Yo creo que esa es la forma en que va interviniendo en mi historia para que yo pueda ver, porque luego me cierro, luego me ciego, y vuelve a intervenir hasta que pueda abrir los ojos, y ya la apertura, el abrir los ojos y darme cuenta de los intentos de Dios porque vea su gracia, aparece esta respuesta libre, hágase tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Es una respuesta libre que, como ya lo comentaban ustedes, pues sí, independientemente en el sistema en el que estemos viviendo, independientemente en las circunstancias en que estemos viendo, Independientemente de el Evangelio trae hombres libres capaces ya de vivir con toda esta creatividad, con toda esta imaginación volcada hacia algo positivo. Entonces, a mí me llama mucho esto la atención. Muy bien, muy bien. Me encanta. Es un texto para meditarse y contemplarse, ¿no? No solo para entenderse, también hay que entender, pero para contemplarlo en el silencio, como decías, María es la madre del silencio. Y esta frase que retoma la Rañaga, el silencio de María, es una frase que me da mucha esperanza, mucha confianza, ¿no? Bueno, si no tienen alguna otra cosa, pues yo creo que nos despedimos
y les avisamos que el 24 en la noche vamos a celebrar juntos otra vez los tres, y el 31 juntos otra vez los tres. Los tres. El 31, perdón, el 24 y el 31 juntos otra vez, como usted los quiso ver. Tenemos muchos comentarios de que a la gente le fascinó vernos unidos. Verdaderamente no lo hacemos más porque pues estamos respetando la distancia, la sana distancia, pero en esta ocasión vamos a Hacerlo. dos misas. ¿A qué horas la transmitimos? Aquí A las 8 me parece que dijimos, o a las 9. A las 8. A las 8. Para que quede disponible para también a las 9 y a las 10 y a las 11 y a las 12. Bien, a las 8 transmitimos la celebración de la medianoche, de la Navidad, y la medianoche de la María Madre de Dios. De Dios, en el primer día. Diariamente se llama Año Nuevo. Año Nuevo. Bien. Pues muy bien. Hermanos, muchas gracias por su atención. Nos vemos y bendiciones. Bendiciones. Adiós.